bueno, nos encontramos con un caso de un joven adulto de 30 años, su nombre es Javier. Y bueno, durante la entrevista se presentó un poco tranquilo. Mostró algo de inquietud al momento de hablar de la relación con su esposa, ya que el tema recurrente de él era, ¿cómo se llama? La comunicación que establecían entre ellos al momento de tomar las decisiones, porque tienen un hijo de 3 años. ¿Qué más? Bueno, las técnicas que utilicé fue el familiograma, el cómo se relacionaba con cada uno de sus 3 hermanos, porque son 4 en la familia, y cómo, bueno, hubo un poco de impacto al momento de que se casó, porque se tuvo que cambiar de religión, ya que sus papás eran católicos, bueno, son católicos, y él tuvo que pasar a la religión cristiana por su esposa. Y menciona que tuvo un poquito de conflicto con sus papás, pero en general no tiene ningún problema más que la comunicación que tiene con su esposa al momento de no concordar en los mismos puntos. Su estado mental era tranquilo. Sí, tranquilo. Un poco ansioso, como dije en el tema de la comunicación con su esposa. Incluso tuvo que interrumpir la entrevista por 5 minutos porque tuvo que ir al baño. No sé si se deba al tema que pasó ahí o... El caso es de un chico que se llama Edwin, tiene 18 años, actualmente está estudiando en la universidad. Durante la entrevista se comenzó con preguntas sobre sus datos personales. La relación al principio se mostraba como muy cerrado y nada más contestaba lo que se le preguntaba. Después ya fue mejorando cuando se fueron haciendo preguntas abiertas. Se realizó el familiograma para conocer la relación que tiene con su familia y aquí se encontró que su papá, bueno, con el que tiene problemas es con su papá. El estado mental igual no mostraba como tal tantas emociones, incluso ni en el tema que más se abordó, que fue su papá, mostró ni aspectos positivos ni negativos. Bueno, en el tema del papá comentaba que ha tenido conflictos desde siempre. Él siente que con su hermana hay más apego que con él, que a él casi no le hacen mucho caso. Y bueno, mi caso es de una persona de sexo femenino con 45 años, es ama de casa, casada y tiene 3 hijos. Bueno, en un principio se mostró nerviosa, pero conforme fue avanzando la entrevista, se empezó a mostrar más cómoda, tenía contacto ocular conmigo y donde hubo un poco más de nerviosismo fue el momento de hablar sobre la dinámica familiar, ya que menciona que tiene 2 hijos mayores y una menor. El de en medio ya se casó y tiene un hijo, pero ya salió de casa, entonces nada más está viviendo actualmente con su hijo mayor, con su esposo y con la menor. El hijo mayor también ya va a salir de casa por la misma situación de que embarazó a su novia, entonces ya se tiene que ir de casa. Y lo que más le preocupa en este momento es que, pues sí, la situación económica, porque de cierta forma el hijo era el que la apoyaba, ya que el esposo no aporta mucho en ese aspecto en la casa, y la hija menor trabaja y estudia, entonces pues la hija menor solo se dedica a pagarse su escuela. Entonces fue así como que un poco, le costó un poco de trabajo hablar sobre esto, ya que igual comenta que han tenido problemas por cuestiones materiales de la casa, ya que el hijo mayor es el que ha aportado más cosas y el esposo se siente de cierta forma desplazado. Y su estado mental, bueno, se presentó aliñada en la entrevista
y hubo un momento cuando empezó a hablar de su hijo que había embarazado el último, el más grande, que embarazó a su novia. Lloró por la misma situación de que ya iba a salir de casa y aparte por la situación económica. Bueno, mi caso es de un chico que se llama Fernando, tiene 24 años, vive solo, trabaja de contador, es el segundo de 2 hijos y el día de la entrevista se presentó limpio pero descuidado y llegó muy cooperativo, con muchas ganas de responder, pero al momento de empezar a hacer preguntas, iniciando con el familiograma, su voz luego cambió, su posición fue las manos sobre las rodillas, siempre jugando con las manos, nunca me miró a los ojos y se le cortaba la voz. Él me comentaba que antes de que se saliera de su casa, su vida era de un niño consentido, su mamá le hacía todo, el papá también, pero cuando se sale, su mamá le dejó de hablar 4 años, que fue toda su carrera, y se dejó de hablar con su hermana, que ahora su relación de ellos es como meramente profesional. Él dice que le gustaría pues tener más comunicación, contacto y afecto tanto con sus papás como con su hermana, que quisiera que no solo le hablaran para cosas de su carrera o materiales. Presentó solamente esas emociones de nerviosismo, se le vio reflejada mucha tristeza en la cara cuando habló de ese tema y yo creo que no utilizó algún mecanismo de defensa porque él está muy consciente de lo que hizo y que estas acciones de dejar su casa pues llevaron a que su mamá se enojara con él. Mi caso es de un chico de 23 años, su nombre es Irving y él es comerciante. Primero utilizamos la técnica del familiograma y pues ahí nos dimos cuenta de que su mamá y su papá se separaron desde que él tenía 6 años. Su mamá se casa con otra persona y su papá con otra persona y a su hermano y a él lo mandan con su abuela a vivir. Entonces muestra como mucho afecto por su hermana, sin embargo por su mamá pues no la ve hasta que tiene 16 años, entonces deja de verlo 10 años y nada más la ve como por conveniencia. Él lo menciona. A su pareja de su mamá dice que lo quiere mucho y a su papá dice que le tiene respeto. Y a la pareja de su mamá dice que pues nada más le habla como por cordialidad y obviamente sus papás tienen sus respectivos hijos. Su papá tiene 2 hijas más y su mamá tiene una hija y un hijo más. Él se casa con una chica de ahorita tiene 22 años, pero ya tiene un hijo. Entonces, cuando le pregunto que si tiene él hijos, dice que sí, tiene 2. Una niña va a cumplir 1 año y el otro de 2 años y medio. Y dice que son de él, pero al hacer su familiograma le pregunto por qué no tiene el apellido de él, el niño más grande, y dice que porque es hijo de otra persona, pero pues que es como su hijo, que ya es suyo. Hace de 3 semanas se separa de su esposa y una semana anterior se habían también separado, o sea, nada más duraron como 3 días juntos y se volvieron a separar. Los motivos de las peleas, pues dice que eran por cosas insignificantes, pero como 3 o 4 veces llegaron a los golpes. Ella lo rasguñaba y él le daba cachetadas y patadas. Y dice que una vez el niño se dio cuenta. También, bueno, su principal tema, lo que más le preocupa es qué va a hacer con sus hijos ahora que se separó. Y dice que él se los quiere quedar, pero pues no puede tenerlos porque realmente cuando su esposa vivía con él trabajaban juntos, entonces a los niños se los dejaba su mamá. Entonces que no se los puede llevar a su casa para dejárselos a su mamá. También le preocupa el dinero porque pues no tiene dinero, debe mucho dinero. Y pues en toda la entrevista se mostró
miraba a los ojos, se me mostraba nervioso. En la primera entrevista fue limpio y alineado, pero en la segunda sesión iba muy sucio, con la ropa muy mugrosa y rota. Y en la segunda sesión quería llorar. Bueno, pues mi caso es de una chica que se llama Laura, tiene 21 años, era estudiante, actualmente se dedica a trabajar. El tema central que tocamos en la entrevista es que le da miedo perder a otras personas. Se encuentra en un núcleo familiar un tanto disfuncional y todo eso radica a partir de que su padre muere. Actualmente se encuentra viviendo con su mamá, con su padrastro y con sus 3 hermanos. Las técnicas que se utilizaron fue el familiograma, se ocuparon preguntas directas y se ocuparon preguntas abiertas. Durante toda la entrevista se mostró tranquila, hubo contacto visual, los pies los tenía bien en el piso y no tuvo mucho movimiento de manos. Se mostró tranquila, relajada y cooperó bastante durante toda la entrevista. Hablando del estado mental de la persona, se encontraba ubicada en tiempo-espacio, es consciente de lo que hacía y de lo que decía en ese momento. Se presentó a la entrevista aseada y vestida como cualquier persona de la edad. Llevaba botas, jeans y sudadera. La entrevista se realizó por la mañana, por tal motivo la sudadera. El comportamiento de la persona podemos decir que fue tranquilo y relajado durante toda la entrevista. No hubo un momento en el que se pusiera agresivo o violenta. Sin en cambio, al tocar diversos temas, la persona tuvo un episodio en el que lloró. Se pudo mantener tranquilo durante el resto de las preguntas. Hubo un tema muy recurrente durante toda la entrevista, que fue la muerte de su padre. Su padre muere cuando ella tiene 7 años de edad y hasta ese momento me comenta que su infancia fue normal. Hasta 5º año de primaria era una alumna de excelencia, llevaba 10 y 9.5, no bajaba de 9.5. Después de que su padre fallece, tiene una deficiencia académica y empieza a tener muchos problemas en su familia. Cabe mencionar que su papá era adicto, tenía una adicción a las drogas y al alcohol y golpeaba a su hijo, el mayor, que se llama Armando. El lenguaje de esta persona no fue técnico durante la entrevista. Hubo un lenguaje muy suelto, no hablaba de manera con groserías, nada de eso, y tampoco trataba de ser muy formal en el lenguaje. En ningún momento quiso guiar la entrevista. Al momento de que se realizaron las preguntas abiertas, la persona se le daba tiempo para contestar. Cuando se trataba de desviar, volvíamos a regresar al tema y volvía esta parte de que los temas eran recurrentes. En las emociones se notó tranquila, pero bueno, aparenta ser normal y tranquila con todas las personas. Y el momento de que se tocan los temas de los fallecimientos es cuando su comportamiento se vuelve un tanto tímido y empezó a llorar. A lo largo de su vida tuvo cuatro personas muy importantes que murieron, que fue su papá y 3 amigos de ella. Empezó con sus relaciones de noviazgo a los 12 años y a los 17 años tuvo su primer contacto sexual. Cuando fallece su último amigo, deja de hacer diversas cosas, sufre de privaciones, lo cual se privó de la música y de comer chocolate, porque estas 2 cosas le recordaban mucho a sus amigos. Con el paso del tiempo y con apoyo de otras personas, pudo regresar a comer chocolate y escuchar diversos tipos de música, pero hasta la fecha le da mucho miedo a lo que es nadar. Se le comentaba una situación en la que se le invitara a algún lugar donde tendría que nadar, dice que no lo haría a menos de que tuviera un apoyo muy importante, que estuvieran con ella en todo momento. Como posible diagnóstico tengo que puede ser histriónica o limítrofe. Tuvo 3 intentos de suicidio. El primero de ellos fue por cortaduras, el segundo de ellos fue por medicamento
y el tercero de ellos trató de morir ahorcada. En este último llegó a terapia intensiva. Su amigo se llamaba Antonio, llega a lo que es la terapia intensiva y le dice que puede salir de esos problemas, que le ayuda más que nada. Cuando sale de terapia intensiva, al poco tiempo su amigo fallece, vuelve a recaer en lo mismo. Ya, sería todo. Vamos a elegir el tuyo.